porque la demanda ciudadana también es noticia. Comunícate con ALM Noticias, 777-303-2303. Oye, Pedro, estamos preparando ya una entrevista, estamos contactando a un especialista justamente porque esto que decíamos al inicio de este brote de sarampión en el país, pues tiene ya puesta la atención de autoridades y de especialistas. Y por eso, Pedro, vamos a una entrevista que tenemos preparada con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores del Instituto de Biotecnología de la UNAM y encargado de la Comisión de Salud, justamente para hablar de este tema. Me parece muy importante porque siento, y ahorita platicaremos con él, Sí. que todavía se puede controlar, que todavía hay un tema ahí de que trabajemos en ello y que no crezca más. Entonces, Pedro, si te parece, saludar al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, que ya se encuentra en la línea telefónica. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos del auditorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Le saludamos a mi compañero Pedro Tonantzin y su servidor Héctor Raúl González. Estamos en ALM Noticias, el noticiero del Adolfo Radio, la radio del mercado Adolfo López Mateos. Y me parece, doctor, que es importante que la gente escuche de voz directamente de los especialistas que están atendiendo este tema. ¿Qué está pasando con el sarampión en el mundo? ¿Qué está pasando con el sarampión en México y en nuestro estado, doctor? Muy bien, pues el sarampión es una enfermedad causada por un virus que es muy contagioso. El virus es muy contagioso y requiere de un porcentaje de vacunación muy alto. Este porcentaje debe rondar alrededor del 95% de la población vulnerable. Esto es pues, menores de edad y pues, digamos que están entre 1 y 7 años. Digamos que durante muchos años se había controlado. El sarampión no desaparece porque siempre tenemos migración pues, tanto dentro del país como de otras partes. Y en particular, desde el 2024 tenemos un déficit de vacunación. Digamos que la triple viral, que es la vacuna que nos protege, que se pone en 2 dosis, desde el 2024 no alcanza los porcentajes de 95%. Entonces, aquellos niños o aquellas personas que reciben una dosis, más o menos es el 80%, y la segunda dosis, que es importante para el refuerzo, solamente alcanza ser un poquito arriba del 60%. Y esa es la razón por la cual este rezago, junto con pues, otros fenómenos de epidemiología, donde en otros países como Estados Unidos también tienen estos brotes, en Canadá ya vimos también que tienen estos brotes, y pues finalmente se va esparciendo la enfermedad, y aquí en México con este rezago, pues se hace todavía más notorio la enfermedad después de haberla controlado durante muchos años. Pero, doctor, ¿qué es lo que pasa? Es decir, habla Pedro Tonantzin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hace falta este biológico? En las instituciones no han tenido la cantidad suficiente para aplicarlo en la población. Hay pues pocos módulos de vacunación o la gente no quiere ir a vacunarse. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, es un fenómeno interesante porque, como les decía, desde el 2024, la razón por la cual no se alcanzan los porcentajes necesarios de vacunación es porque no hay el biológico. Sin embargo, cuando empezó la pandemia por ahí del 2020, tampoco se pudieron aplicar muchas dosis porque la gente no podía salir. Y entonces, si te fijas, es un rezago de prácticamente 5 años que nos pone, digamos, aquellos que nacieron en pandemia, un poco antes de la pandemia, no tuvieron oportunidad de vacunarse en un inicio porque no podíamos salir, y en otro, desde el 2024, tenemos un rezago, un subejercicio en el sector salud, donde no se compran las vacunas, o si se compran, no se aplican. Entonces, esto es en realidad lo que está pasando, y por eso tenemos prácticamente una población o una generación de los últimos 5 años que pues está en un peligro o en una situación vulnerable y se contagian. Y justo, doctor, 5 años hablando de esta generación, son las personas, los pacientes, los individuos que en este momento ya forman parte, quizá en muchos casos, de la comunidad escolar, de preescolar, de jardín de niños, es decir, ya hay convivencia. Esto también estaría, digamos, fomentando, dando oportunidad a que este virus esté cobrando fuerza, doctor. Así es, digamos que la movilidad, ya la actividad, el regreso a la normalidad,
pues finalmente favorece a que estas enfermedades se transmitan de una manera pues mucho más veloz. Ahora, también cabe mencionar que esto está muy localizado en 6 estados, siendo el primer lugar Chihuahua, donde hay una situación muy particular ahí, donde tenemos mucho flujo de migración, donde también la baja vacunación, también un poco la voluntad por cuestiones de creencias religiosas o ideologías antivacunas, pues no se vacunaron, y pues finalmente esto pues ya se ve todavía mucho más grande, o sea, se maximiza la enfermedad en los últimos años, y pues sí, encabezamos ahorita el primer lugar de los países de América, donde tenemos más casos de sarampión, con más de 7,000 casos ya en el 2026, y obviamente sumando los del 2025. Doctor, tenemos muy cerca la pandemia de COVID-19 y me parece que eso en muchos de los casos nos prepara psicológicamente o pues sí, nos predispone para estar atentos, para seguir recomendaciones, para evitar que lleguemos a ese grado, y también en muchos casos pues nos predispone para exagerar quizá las cosas. En términos científicos, doctor, en términos médicos, de medicina pública, ¿qué tan importante y urgente es contener estos brotes? Y Pedro decía hace rato que dábamos algunas notas, doctor, de particularmente políticas públicas que están aplicándose en los estados. En Morelos, pues estos puestos de vacunación que se han anunciado se van a instalar en escuelas de jornaleros agrícolas. Y Pedro decía que pues hay que tomar las medidas necesarias, escuchar a las autoridades en materia de salud para seguir las recomendaciones, pero ¿qué tan importante es frenar esto a tiempo y sin generar pánico, o si es necesario generarlo, qué tan grave es y hasta dónde podría llegar si no se toman cartas en el asunto tanto por los ciudadanos como por las autoridades? Mira, el pánico nunca es bueno, pero siempre, ¿cómo se llama? Es una herramienta de control sobre la población, ¿no? Sí. Y definitivamente con pánico la gente pues actúa más, pero también la paralizas. Debemos de encontrar un balance donde la gente entienda la importancia de la vacuna para prevenir esta enfermedad, que al ser por un virus no es tratable. Entonces, no de que hay una medicina ya que te enfermaste, sino que hay que tratar la enfermedad, sobre todo controlando la fiebre y restringiendo digamos, el contagio. Entonces, y esto también, digamos, de manera preventiva en aquellos, digamos, estados o municipios, como es el caso de Morelos y de Cuernavaca, donde finalmente los brotes no son extremos. Lo que tienes que hacer es vacunar. Okay. ¿Y por qué hay que vacunar en esta enfermedad? Una, porque sobre todo los niños menores de 1 año son muy vulnerables y sí puede llegar a un desenlace fatal si se enferman, por un lado. Y por otro lado, en los que son más grandes, el problema es que el sarampión tiene una característica muy particular, que es que cuando te enfermas, sufres de una amnesia inmunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que toda digamos, las defensas que tú ya tenías en el cuerpo gracias a la vacunación o porque te enfermaste de alguna otra enfermedad, se te borra. Okay. Y entonces, o sea, la gente que se enferma de sarampión, al rato se te enferma de paperas, al rato se te enferma de otras cosas, y entonces eso es lo que hay que evitar, okay, esta amnesia inmunológica, y que lo vamos a hacer solamente con la vacunación. Y hay un programa, digamos, muy claro de lo que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de lugares como Morelos, donde no hay brote, o sea, tienes que localizar bien donde hubo algunos casos, tienes que empezar a vacunar toda esa zona, digamos, la colonia, o como dices tú, en el caso de las escuelas, y empezar a rastrear todos los contactos cercanos. Padre, madre, tíos, abuelos, etcétera, de todas las personas que están cerca del contagio, y así se puede controlar. Y pues, por ejemplo, ahorita, pues, como te decía, hay un problema con una generación que no se vacunó, no porque no quiso, sino porque no pudo con la pandemia, y esto es lo que hay que tener muy vigilado y alcanzar en este año el porcentaje de vacunación indicado. Además de la vacunación, doctor, de que cuando se establezcan estos centros, entiendo que hoy la vacunación es generalizada, tengamos o no vacuna, y justo que entiendo ahora por este tema que usted explica de que se nos olvida, al cuerpo se le olvida este sistema inmunológico que ya tiene preparado, es decir, después de un contagio hay que vacunarse, niños, adultos y demás. Si no nos acordamos y estamos vacunados, no pasa nada si nos vacunamos, es decir, no pasa nada malo, hay que vacunarse, entiendo, doctor, corríjame si estoy equivocado. Hoy la vacuna es para todas, para todos, tengamos o no un esquema de vacunación completo a esas alturas, niños, adultos mayores. ¿Qué otras medidas, doctor, además de esto que le pregunto, habría que tomar como sociedad
en escuelas, en centros de trabajo, si es que se pueden tomar algunas extraordinarias o extras para prevenir estos contagios? Pues mira, hay que tener mucha conciencia de los síntomas y de las etapas de contagio. Sobre todo, el problema del sarampión es que, digamos que en las primeras días de incubación no presenta síntomas los niños. Sin embargo, ya después los niños presentan, los menores presentan un cuadro como si fuera una infección gripal. Entonces tienen flujo nasal, tienen conjuntivitis, los ojos rojitos, les pica, están muy molestos, hay fiebre, hay mucho cansancio, dolor de cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces la gente subestima esto y este es un gran problema. Porque piensan, es una gripa, y cuántas veces no hemos escuchado esto, ¿no? Es que es solamente una gripa. Bueno, en este caso, ante esta situación, una gripa podría ser sarampión, que en las siguientes 2 semanas podrían empezar a aparecer otros síntomas. Por ejemplo, uno muy característico, pero no siempre se presenta, es que dentro de la boca, de la mucosa bucal, se presentan unos puntitos blancos. Entonces, ahí eso ya es un síntoma de sarampión. Y ya digamos que en esa etapa donde está uno como con los síntomas de gripa y estas manchitas, es sumamente contagioso, sumamente contagioso. Aquellas personas que no se han vacunado, pues se van a contagiar. Aquellas personas también que, digamos, hayan tenido, no hayan tenido todas las dosis, nada más una, se pueden contagiar. Y pues finalmente... hay cierto grupo que es, digamos, entre 1 y 39 años, que sí sería prudente que se volvieran a vacunar. Los demás, o sea, arriba de esa edad, es muy probable o que les dio de niños o que tuvieron su esquema de vacunación porque pertenecen a esa etapa histórica del país donde los porcentajes de vacunación eran muy buenos, ¿no? Entonces, esas son como las medidas, hay que tener mucho cuidado, hay que vigilar muy bien los síntomas y sobre todo, no subestimarlos. O sea, podría ser sarampión, podría ser COVID, podría ser influenza, pero nunca subestimar estos síntomas que son como gripas o gripitas. Pues gracias a Dios que pertenezco a una generación en la que incluso fue reconocido, que fue reconocido el gobierno de México de forma internacional Por sus campañas campañas de vacunación. Gracias a Dios, pertenezco a esa generación. Yo ya tengo 42, ya estoy arriba de 39. Y decir una cosa, doctor, para que la gente entienda, cuando usted dice es altamente contagiosa, en el caso de la gripe, es lo que estaba preguntándole en este momento a la IA, y decía, pues cuando una persona tiene gripe tiene la posibilidad de contagiar a 1 o 2 personas. En el caso de sarampión me sorprendió ver que... ¿Cuántas? 18. O sea... Así es. Así es. Ese es el nivel de viralidad. Es extremadamente contagiosa. Doctor, ante estos primeros síntomas, digamos, de escurrimiento nasal y demás, sea gripa, resfriado común, sea COVID, influenza, sea sarampión, ¿está recomendado el uso por decisión propia, doctor, de cubrebocas? Sí, de hecho, en la mayoría de las escuelas, por ejemplo, guarderías, escuelas, digamos, la prevención que manda el IMSS es que se use, digamos, en toda esta etapa invernal, desde noviembre hasta prácticamente marzo, se está usando cubrebocas, o sea, sobre todo los papás, los niños que son mayores de 2 años, pero, por ejemplo, en los niños menores de 2 años que no se recomienda el uso de cubrebocas, hay que aislarlos, ¿no? Y con estos síntomas hay que ser muy estrictos, sobre todo si localizamos que estamos en un estado donde hay altos casos o brotes de sarampión. De todas maneras, siempre es bueno tratar de evitar con medidas de prevención pasiva, como el cubrebocas, los contagios. Pero, por ejemplo, Chihuahua, Durango u otros estados que encabezan, digamos, la tabla de más casos de sarampión, pues finalmente, pues sí, aquí en Morelos, pues digamos, no hay tantos casos, pero de todas maneras no hay que desestimarlos, sobre todo por el flujo que tenemos de población. Aquí, digamos, en el municipio de Cuernavaca confluyen muchos otros municipios diario por razones de trabajo y en fines de semana, pues las vacaciones también, ¿no? O sea, siempre están prácticamente todos los fines de semana, tenemos una entrada de turistas que pueden acarrear enfermedades. Entonces, eso es algo que no debemos subestimar y sobre todo a cualquier síntoma, pues aislarlo y revisar también los esquemas de vacunación. Sobre todo si las mamás dicen, bueno, tiene gripa, pero la triple viral ya le pusieron las 2 veces, la famosa vacuna SPR, sarampión, paperas, rubiola. O sea, esas, si ya las tiene mi niño, es poco probable que tenga sarampión. Sin embargo, tampoco hay que desestimarlo porque seguramente tiene alguna infección viral que no queremos transmitir, aunque no sea sarampión. Claro, por esto la recomendación generalizada en las escuelas
desde la pandemia es que si tu hijo o hija presenta algún síntoma, despierta y lo sientes con fiebre, lo sientes con los ojos irritados, lo recomendable y más sano para evitar un contagio en su salón es no llevarlo a la escuela, ¿no? Es una decisión propia de papás, de tutores, que es bien válida, doctor, tomar para evitar un contagio mayor, ¿no? Sí, y es algo que te digo, es una cuestión de conciencia y voluntad. Yo sé que muchas veces la situación de todos, del trabajo, etcétera, pues no nos permite tener a un niño 1 o 2 semanas en casa. Pero pongámonos del otro lado. Si mi niño fuera el sano y entonces de repente un papá decide llevar a su hijo enfermo a la escuela, y como ya lo dijiste, ¿no? Con un niño enfermo se nos enferman 18 personas. Entonces, justo, o sea, en el salón, pues es un contagiadero y difícilmente lo podemos frenar, ¿no? Entonces, se va, como dicen popularmente, se va como hilo de media. Y a menos que no haya un programa de vacunación justo ahorita para que la gente también lo tome en cuenta y se aplique las vacunas, o sea, no vamos a poder frenar la enfermedad. Estamos muy a tiempo. Y finalmente en Morelos, pues digamos, tenemos ese privilegio de que no tenemos un número brutal de casos, pero no hay que subestimarlos por lo que les digo, las características particulares del estado, donde finalmente confluyen, o sea, migración de Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, entonces incluso Puebla, hay que tener mucho cuidado porque finalmente hay un riesgo que está circulando en todo el país y que con la vacunación, hasta que no tengamos los porcentajes alcanzados, todavía seguiremos en riesgo. Claro, no estamos en esa situación, pero no queremos llegar a esa misma. Pedro. Pues muchas gracias. Me parece muy importante las cifras que nos ha revelado y sobre todo esta falta de llegar, digamos que al porcentaje ideal de vacunación, que ese es uno de los grandes problemas o factores que está haciendo que estos contagios se propaguen por todo el país. Ojalá de verdad que quienes nos escuchen, pues revisen justamente la posibilidad de que si no tienen o tienen la duda, pues vayan y se vacunen. Esa es la solución. Si tiene duda, vaya y vacúnese. No pasa absolutamente nada. Claro. Doctor Alejandro Sánchez Flores, muchísimas gracias, investigador mexicano en genómica y bioinformática, especializado en el análisis de datos genéticos para comprender justamente enfermedades, virus y estos procesos biológicos complejos hoy actuales de nuestra sociedad y de nuestra realidad. Investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. De verdad, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. Nos parece muy importante que la gente que nos escucha, nuestros amigos comerciantes, amigas comerciantes del mercado, nuestros clientes que se dan cita aquí en el mercado más importante, un punto de mucha reunión, por cierto, que llega muchísima gente y mucho flujo de personas, doctor, pues escuchen estos comentarios en voz de un especialista como usted. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Héctor, Pedro, no, un agradecimiento a ustedes y por favor cuídense y como dicen, ¿no? En estos lugares como los mercados, que fue un punto neurálgico en la época de COVID, donde con el Comité de Emergencias Sanitarias tuvimos muy buena respuesta, pues finalmente ahorita también ellos juegan un papel importante y pues que se cuiden. Claro, doctor, pues muchas gracias y quisiera dejar abierta la posibilidad de, mientras este tema, por supuesto, siga pendiente, siga llamando la atención, la agenda informativa, pues podamos mantener más adelante, doctor, si nos permite, la comunicación. Con mucho gusto con este y cualquier otro tema de ciencia o de salud que les pueda ayudar, con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.